yo considero que es una oportunidad muy importante y muy valiosa, especialmente con el perfil de esta carrera que ustedes están cursando. Es una muy buena carrera, muy bonita carrera de la ingeniería electrónica. Una carrera muy vigente, una carrera muy puntual, una carrera de las consideradas servicios esenciales, porque pues la electrónica está muy, muy ligada a toda esta era digital que estamos viviendo, la era de la inteligencia artificial, la era de los logaritmos, la robótica, el tema de la industria 4.0, que están hablando algunos heterodoxos que han estudiado el comportamiento de los micro y macromercados. Entonces, una de las características del plan de negocios precisamente es esa, la capacidad de entender el entorno, adaptarnos al entorno y aprovechar el entorno y entender que dentro del entorno y dentro del ambiente empresarial, dentro del ambiente comercial, organizacional, pues hay unos entornos que podemos fácilmente analizar, estudiar y entender, y con base al entendimiento de ese entorno, pues hacer los planes de acción que nos permita aprovechar esa situación a favor nuestro, crear ideas de negocio, poner en marcha planes de negocio que nos permitan desenvolvernos en esas situaciones actuales. Por ejemplo, para no ir más allá, el dueño de la plataforma Zoom, ahorita con la pandemia fue uno de los que más se beneficiaron a nivel mundial, de los nuevos ricos, multimillonarios que dejó la pandemia. Porque si bien es cierto, esa plataforma hace muchos años ya venía operando, incluso yo hace muchos años ya la venía usando también, pero la versión gratuita. Y la versión gratuita pues tiene esas limitantes en el número de personas que se conectan, la, en la cantidad de tiempo que puede estar conectado en esa sala virtual. Y muchas personas se vieron obligados en comprarle paquetes a Zoom. Cada paquete varía de acuerdo a la cantidad de tiempo que puede estar en salas virtuales conectados, en encuentros sincrónicos y en la cantidad de usuarios que se pueden conectar. Entonces muchas empresas les tocó comprar esos paquetes para poder operar y el hombre se llenó de plata. Entonces las crisis son oportunidades importantes y valiosas precisamente en el mundo de los negocios para crear soluciones, y esas soluciones se deben convertir en ideas de negocio, en planes de negocio estructurados para beneficiar a XY comunidad, población, cliente o consumidores a través de la generación de una idea de negocio que se estructura en un plan de negocio, que se convierte en una realidad comercial o empresarial y que al mismo tiempo me beneficia a mí, por supuesto, como el autor de este modelo empresarial. Desde ese punto de vista, pues esta materia especialmente quiere eso, que aprovechemos y conozcamos las diferentes ventajas que hay de los entornos virtuales, de los entornos vigentes de estas plataformas, pero también que comprendamos la época histórica que estamos viviendo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn, y en ese libro se habla de los cambios paradigmáticos, cómo se rompen las estructuras sociales, cómo se rompen los paradigmas en la estructura comercial, económica, etcétera, etcétera, de determinada población, cuando hay unos avances tecnológicos, cuando hay un desarrollo innovador, como esa nueva ciencia, esa nueva tecnología que se introduce, cambia la forma en que vemos el mundo, cambia el entendimiento de nuestro entorno. Cuando aparece una nueva tecnología, cambiamos la forma de operar, de trabajar, de desenvolvernos. Una cosa era muy diferente hace 30 años con la máquina de escribir, y hoy con los computadores y con los software y con los logaritmos y con la inteligencia artificial y la robótica, la automatización del trabajo, la sistematización del trabajo. Y eso cambia la forma en que nosotros
laboramos. Es decir, el comportamiento laboral de la sociedad cambia, los medios de producción cambian. Entonces, al cambiar los medios de producción, cuando se introduce una nueva tecnología, automáticamente nos cambia la técnica en la forma en que veníamos haciendo las cosas. Nueva tecnología nos permite adquirir, para adaptarnos al cambio, nuevas técnicas para trabajar. Entonces, cada vez que se introduce un desarrollo tecnológico, se están haciendo rompimientos paradigmáticos, porque las estructuras sociales, las estructuras políticas, económicas, las estructuras que están sentadas, que están establecidas en la sociedad, insisto, en diferentes ángulos, especialmente, por ejemplo, en el mundo comercial, en el mundo laboral, cambia, porque ya no lo hacemos de la manera como lo veníamos haciendo hace 200 años o 500 años, porque la nueva invención me obliga a hacerlo de una manera diferente, porque me doy cuenta que es la manera más fácil de hacerlo, más eficiente, más eficaz y, por supuesto, la suma de la eficacia, de la eficiencia, pues me va a dar como resultado la efectividad en el ejercicio propio de esa actividad empresarial. Entonces, desde ese punto de vista, compañeros, pues vamos esta noche a compartir, vamos a empezar a hablar de esa estructura que ustedes van a desarrollar del plan de negocios. Les pido el favor que me eh, informen cuando ya esté compartiendo la pantalla, cuando ya la vean. Cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, por favor, me la hacen de manera audible. Estoy trabajando desde el PC y cuando comparto toda la pantalla no puedo ver el chat. Entonces, como no tengo acceso al chat, entonces por favor me hacen cualquier pregunta utilizando su micrófono. Entonces, por compañeros, me informan si ya están viendo la pantalla. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Listo, bueno, ok. Ingeniero, qué pena molestarle. Entonces, compañeros, vamos a... Tengo una duda, es que cuando su merced creo que Lo envió escucho. 22 correos o 22 archivos en el Gmail, son correos diferentes. Yo como no estuve en la clase pasada, porque la acuerdo que yo le escribí que no pude entrar, no me dejaba y le di los pantallazos. No sé si de pronto eso lo explicó la clase pasada o eso qué es, porque tengo la duda. Sí, claro, la clase pasada se informó en el acuerdo pedagógico que en la plataforma se les iba a subir todo el material que íbamos a ver desde la primera clase hasta la última. Ahí le subí material, pero todavía me falta subirle por ahí unos 12 archivos más. Es que esta materia es compleja por la cantidad de información. Es muy fácil hacer un plan de negocio, pero es complejo por su volumen, porque pues el plan de negocio tiene mínimo 12 elementos, mínimo, no puede tener menos. Hay planes de negocios de 18, 20 o más elementos, dependiendo pues como de la metodología que se escoja, el modelo que se escoja. El que yo traigo es el más común, es como el universal, y tiene 12 puntos, y cada punto tiene su complejidad, el análisis financiero, el administrativo, el análisis legal, técnico. Entonces, hay un punto que es dentro del plan de negocios, que es el plan de mercadotecnia. Y recordemos que mercadotecnia son 5 años, usted estudiando mercadotecnia, y aquí tenemos que hacerlo en una clase. Análisis financiero, 5 años, estudian administración financiera, aquí tenemos que hacerlo en una clase, porque ustedes no son ni administradores financieros ni contadores, ni yo tampoco. Entonces, esa es la complejidad de esta asignatura. Entonces, lo que se da aquí son como las bases, la introducción, para que ustedes pues comprendan que el plan de negocios es una herramienta súper importante, es un instrumento que nos permite, mediante una metodología, planear qué vamos a hacer con nuestra idea de negocio. Y cuando yo tengo en mis manos ese instrumento, desarrollo la metodología, me puedo fácilmente, eh, gracias a ese estudio documental, pronosticar
las posibilidades de la rentabilidad del plan de negocios que voy a llevar a cabo. Decir que cuando yo planeo mi actividad comercial, empresarial, voy a tener muchísimas mayores posibilidades de éxito. Si bien es cierto, un muy buen plan de negocios no me garantiza ni me asegura el éxito, por lo menos me permite estudiar en el papel las variables de éxito y de fracaso. Y compañeras y compañeros, nosotros nos podemos equivocar en el papel todas las veces que queramos y lo corregimos. Pero si usted se equivoca en la vida real a la hora de ejecutar un proyecto empresarial, de por medio hay dinero, mucho o poco, pero hay dinero que se está perdiendo o se puede perder, y hay unos riesgos sociales, unos riesgos ambientales, unos riesgos financieros, unos riesgos incluso jurídicos, que pueden traer consecuencias bastante negativas para la persona que está generando ese proyecto empresarial. Entonces, lo que busca precisamente el plan de negocios es mitigar ese riesgo, que cuando usted haga la inversión, usted la haga con la seguridad y la certeza que estadísticamente el plan de negocio le está mostrando que hay una mayor posibilidad de éxito frente a una estadística o una posibilidad pequeña de fracaso. Entonces usted dice, bueno, si el fracaso es el 7%, el 8%, el 5%, frente a un 90-92% de éxito, yo me arriesgo. Pero cuando el estudio de los mercados, el comportamiento de la ley de la oferta, la demanda, la microeconomía me dice que ese segmento del mercado no tiene futuro y que esa es la tendencia estadística en ese segmento del mercado, pues yo qué me voy a poner a invertir en eso, porque sé que en 5 años ese segmento del mercado va a desaparecer, y si desaparece, pues todo lo que yo estoy invirtiendo hoy también va a desaparecer. Entonces esos elementos pues lo vamos a mirar mucho más en detalle cuando estemos ya desarrollando cada uno de esos pasos técnicos de la elaboración del propio plan de negocios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo esta noche? La introducción para crear como esa conciencia previa de la importancia de un plan de negocios. Entonces, la diapositiva que estamos compartiendo dice, y tiene una pregunta, tiene un interrogante que dice, ¿qué es un plan de negocios? Entonces, quiero pedirle el favor a algún compañero que me lea la lectura que estoy compartiendo. Voluntario. Dice, ¿qué es un plan de negocios? El plan de negocios es un documento donde el emprendedor detalla información relacionada con su empresa. Este documento puede adoptar distintas formas. Los hay extensos y detallados, los hay concisos y breves. De hecho, no existe ningún modo concreto de plan de negocios. Cada emprendedor debe crear su propio plan, no solo en el sentido de poner por escrito sus propias ideas, sino incluso en decidir qué forma va a tener. Entonces, compañeros, miren lo que les venía diciendo. No hay un modelo universal exacto para la elaboración de los planes de negocio. La matemática es exacta, y 2 más 2 es 4, aquí en Colombia y en todas partes del mundo. Con los planes de negocio no pasa eso. Usted puede encontrar, por ejemplo, entidades públicas que patrocinan proyectos empresariales y ellos tienen sus propios formatos y sus propias metodologías. Yo he tenido la oportunidad de, en el pasado, trabajar, por ejemplo, con Cooperación Internacional Europea, y ellos tienen sus propias metodologías. El gobierno nacional, a través de las oficinas de planeación en los diferentes entes nacional, departamental y municipal, tiene la metodología MGA que se maneja a través de las oficinas de planeación. El SENA tiene su propio modelo, algunas universidades tienen su propio modelo. Entonces, el que yo traigo es como el universal en el sentido que es el más común, es el más usado, y créanme que es muy sencillo de hacer.
Y este plan de negocios, pues, como ustedes lo están leyendo, hay extensos y detallados o hay concisos y breves. ¿De qué depende eso? Pues depende de la complejidad del proyecto empresarial que usted vaya a desarrollar. Depende de la cantidad de estudios técnicos que tengamos que hacer, de la cantidad de encuestas, de la cantidad de investigaciones que tengamos que hacer, ya sean investigaciones, valga la redundancia, para investigar el comportamiento del mercado o para investigar las características del sector industrial o para investigar las preferencias de los consumidores o para investigar, estudiar, analizar el comportamiento propio del producto que estoy elaborando. Entonces, la complejidad del plan de negocios está muy ligada, el tamaño del plan de negocio está muy ligado a el tipo de negocio, al tipo de modelo de producto, bien o servicio que vayamos a desarrollar. Entonces, dentro de ese punto de vista, pues, con todo lo que está viviendo ahorita el mundo, hoy más que nunca necesitamos tener este instrumento denominado plan de negocios, porque hoy nadie puede pronosticar de manera exacta el futuro de las empresas, nadie. En diciembre y en enero nadie iba a creer que esta pandemia iba a tocar todo el mundo y hoy muchas personas están en la quiebra por la recesión económica que se generó y se está generando por la pandemia. Entonces, lo que un plan de negocios precisamente busca es conocer esas variables que me permitan a mí tener un plan de acción frente a XY variable para no fracasar. Mire, con la pandemia, porque muchas empresas fracasaron, compañeras y compañeros, porque no se prepararon para los cambios del siglo XXI. A mí me hubiese gustado grabarlo, ahorita como están quedando las clases. Hace más de 10 años yo vengo hablando de ideas de negocio, de planes de negocio. Hace más de 10 años yo vengo hablando en la cátedra, en el aula, en las diferentes universidades donde he orientado la cátedra universitaria, de que los mercados virtuales, los mercados online, iban a tener más fuerza, iban a vender mucho más y a comprar mucho más que cualquier plataforma física. Y hoy el tiempo me ha dado la razón. No necesariamente por el tema de la pandemia, porque las estadísticas ya lo venían diciendo. El hombre más rico del mundo, Jets, el dueño de quién? De Amazon. ¿Y él qué hace? Ventas virtuales. Y como una cantidad de plataformas donde se comercializa, se vende, se compra todo tipo de productos, bienes y servicios, las estadísticas venían mostrando cómo se venía acelerando ese tipo de comercio. Lo que pasa es que con este problema de salud pública, lo que el mundo tenía que desarrollar normalmente en 2 años, lo desarrolló en 6 meses. Las empresas se obligaron, se vieron obligadas a actualizar la forma en que operan, adaptar su operabilidad, su estructura, la forma en que compran, en que venden, para poder no desaparecer. Y las que desaparecieron fue porque no tuvieron esa capacidad de adaptación. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? En un tiempo de crisis, las empresas fuertes, sólidas, preparadas y que han planificado bien y estructurado bien su plan de negocio, conocen los riesgos, conocen las matices a lo que se pueden enfrentar y las incertidumbres, en los mejores casos y en los peores casos. Y las empresas débiles desaparecen. Las empresas débiles en tiempo de crisis desaparecen. Las organizaciones débiles desaparecieron en tiempo de crisis. Las empresas grandes, medianas y pequeñas que no estaban preparadas, que tenían unas estructuras comerciales débiles, desaparecieron en este tiempo de pandemia. Y las que estaban mejor preparadas, las que se adaptaron más rápido, son las que no fracasaron. Entonces, eso es lo que también me ayuda a mí mirar un plan de negocios. Cómo de manera responsable yo promuevo una inversión hacia un pronóstico de un negocio cuando yo veo que el pronóstico me está generando rentabilidad. Y más, insisto, frente a las distintas formas tan cambiantes de los mercados
que se está moviendo hoy en día de una forma tan acelerada. Por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, las fintechs, que es la tecnología financiera, las startups, que son los negocios que se mueven a través de plataformas y que tienen un crecimiento exponencial, como la innovación gubernamental en Colombia se está quedando corta. ¿Qué es la innovación gubernamental? Es cuando los gobiernos tienen la capacidad para reglamentar y usar el acceso a la tecnología para la prestación de los servicios sociales y para la relación comercial. Y aquí en Colombia estamos muy quedados. Aquí miren el problema con Uber, que sí dice que sí se puede, que no se puede, que es legal, que es ilegal, entonces que tienen que pagar esto, que no tienen que pagar aquello. Es una realidad que ya los países desarrollados manejan hace muchos años. Servicios educativos, servicios financieros, servicios sociales, servicios de salud, servicios de transporte y una cantidad de servicios a través de plataformas, a través de aplicaciones. Pero aquí, ¿por qué no se ha podido hacer? Porque primero tiene que haber una reglamentación y el gobierno está muy colgado frente a esa reglamentación. Y eso no quiero hablar del tema de los ciberataques, no quiero hablar de la manipulación mediática que nos hacen a través de los medios, no quiero hablar de cómo estamos tan quedados de que muchas de las problemáticas sociales que ya se están solucionando en otros países a través de los software aquí no los tenemos. Entonces, la innovación gubernamental acá se está quedando colgada. No es porque no estén las aplicaciones y los software, están, pero si no se implementan. Y a eso sumamos los intereses de los poderosos. Mire qué pasó con las tecnologías financieras. Hace más de 6, 7 años en México se estaba manejando aplicaciones parecidas a las que nosotros estamos manejando aquí en Colombia, el David Plata, el Nequi. Eso hace más de 8 años, hace 5 o 6 años en México. La gente estaba utilizando esas aplicaciones, por poner un ejemplo de América Latina, pero en los países industrializados en Europa hace 5 años se está hablando de que ya la moneda en efectivo está desapareciendo, porque todo es electrónico. Y aquí, ¿por qué no se hacía eso? Porque los bancos no lo permitían, porque los bancos tienen ese monopolio del dinero y necesitaban que usted se viera obligado de ir al banco a hacer filas, allá la plata, retirarla. Y ahora usted abre una cuenta por internet en menos de 5 minutos gratis. Usted ya no necesita ir al banco. La mayoría de trámites los hace usted en un cajero, lo hace en la billetera móvil, en la aplicación que usted tiene en su celular del banco en el que usted tiene su cuenta. Y es más, ni siquiera necesita tener una cuenta de ahorro corriente. Con el tal ahorro a la mano, con el número del celular, ni siquiera con el número de documento de identidad. Entonces, mire que por qué no ha llegado antes, porque los bancos no lo han permitido, pero hubo una presión social, hubo una presión de otros sectores económicos, hubo una presión también política, para que se permitiera hacer porque los bancos no querían. Y eso nos beneficia a nosotros, el mayor conjunto de personas, porque sí hay una afectación, pero es un menor número, que son los empleados del sector financiero, porque la mayoría de empleados del sector financiero se van a quedar sin trabajo y ya se están quedando sin trabajo. Porque usted ya no necesita ir al banco, ¿a qué? Si ya todo lo hace usted a través de sus plataformas online, usted llama a un asesor, el asesor le contesta, el chat virtual, y le dicen, ¿le aprobamos el crédito? No se lo aprobamos. A usted lo llaman del banco ya a ofrecerle el seguro, le llaman a ofrecerle los créditos, la tarjeta de crédito, el crediaje, y una cantidad de cosas. Cuando usted mueve dinero en los bancos lo llaman. Entonces, miren que ustedes como ingenieros electrónicos lo tienen claro. Yo creo que los que más van a entender los modelos económicos y empresariales del siglo XXI en la era digital son ustedes por su perfil profesional, por la carrera que están estudiando. Porque yo oriento esta asignatura en otros programas, en otras carreras, y a veces hay un choque. Uno decirle a un contador que está en octavo, que está en séptimo, en noveno, cuando les está uno dando ideas de negocio, plan de negocios, y decirle que esa carrera está pronosticada que va a desaparecer, es muy duro, pero esa es la realidad. Yo les recomiendo a ustedes que se lean el libro Crear o Morir, ese lo vamos a tener aquí en clase, yo les voy a subir a la plataforma y vamos a hacer un taller de ese libro. Empiecen desde ya porque es un libro extenso. No es obligatorio, pero sí necesito, si pueden, que se lean el libro El que no innova desaparece. O sea, para el desarrollo de un taller vamos a leer
el de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino, vive hace muchos años en Estados Unidos, tiene un muy buen canal de televisión, un buen canal en YouTube. Es muy bueno el tipo, se ha ganado casi todos los premios internacionales que un periodista se puede ganar. Y él invita a su programa a gente muy importante del sector de la economía, de las Naciones Unidas, de la robótica, de la política. El tipo maneja un formato que es muy bueno, de un nivel periodístico excelente. Y es autor, es escritor, ha escrito muchos libros, y el año pasado sacó El que no innova, desaparece. Y en ese libro se hablan de las carreras que van a desaparecer, y ya hay muchos documentales en un canal de DW. Es un canal que me gusta verlo mucho por su imparcialidad. No hay un sesgo político de izquierda y derecha, muestra la realidad de las cosas como son. Y se está hablando en muchos documentales que he visto sobre la necesidad de adaptarnos precisamente a esa industria 4.0 y de entender la era digital que estamos viviendo. Entonces, en ese canal también se han sacado documentales sobre las profesiones que tienden a desaparecer. ¿Por qué? Pues por la robótica, por los logaritmos, por los software. Pues ahorita la mayoría de balances, incluso de análisis financiero, se lo hace usted un software. Le bota todos los indicadores, las variables, los aspectos positivos, negativos, los errores, todo, todo. Ahorita un software le puede sacar a usted 1000 predicciones en 1000 escenarios diferentes para que usted como gerente lo estudie. Entonces, mire que es un tema muy complejo. Y uno decirle a una persona que está estudiando contaduría que esa es una de las carreras que están predestinadas a desaparecer, porque usted a través de una aplicación, a través de un software, simplemente alimenta la base de datos y él le arroja los balances. Y muchos de los trámites que hace 10 años, hace 8 años, hace 15 años eran obligatorios ante la DIANA, manejarse a través de un contador público, ahorita no son obligatorios a través de un contador. Entonces, usted me los puede hacer y son online. Entonces, retomando el tema, pues precisamente el plan de negocios es lo que me va a permitir jugar con esas variables. Por favor, un segundo compañero que me colabore con la lectura de la diapositiva. ¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los empresarios. Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de prevención tendiente a alcanzar metas determinadas. Bueno, entonces aquí salen en esta definición varios elementos. Ya sabemos que es una herramienta, aquí nos dice que es un instrumento y sabemos que es una metodología. Pero aparte de eso ya nos está diciendo que el plan de negocios nos permite sistemáticamente, es decir, debe haber sinergia desde las actividades iniciales, el desarrollo del bien, producto o servicio, al mismo tiempo el estudio de la penetración del mercado, del comportamiento de los mercados, al mismo tiempo el estudio de las variables de riesgos, llámese ambientales, sociales, políticos, económicos, legales, etcétera, etcétera. Pero todo eso unido de manera organizada y sistemática, de manera relacionada, no es suelta, es sistemática, para conocer metas determinadas. Es decir, en un plan de negocios, como su nombre lo dice, empieza a conjurarse un elemento súper importante que es la planeación. Entonces, el compañero que me leyó la diapositiva, o otro que quiera opinar, miren, pregunta, cuando estábamos en la escuela, nos dieron la definición en la asignatura de matemática de una línea. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la definición de una línea en matemáticas?
no me acuerdo muy bien, pero creo que es una serie de puntos sucesivos que van hasta el infinito, ¿no? Pues sí. Listo, muy bien, compañero. Entonces, prácticamente usted da la definición correcta. O sea, una línea en matemática es una sucesión continua de puntos. Entonces resulta que cuando estamos Positivo. planeando, cuando estamos desarrollando planeación, me gusta la definición que nos dieron en matemáticas de una línea. Porque cuando estamos planeando, tenemos un punto de partida y un punto final. Un punto inicial y un punto final. Y ya sabemos que el punto final es la meta. Entonces, el plan de negocios tiene un comienzo y tiene un final, y ese final son las metas, pero esas metas deben ser alcanzables, medibles y verificables. Pero ¿qué me interesa de esta definición? De que la línea es una sucesión continua de puntos. Entonces, la planeación precisamente es tener claro qué punto tengo que hacer y los puntos que siguen de ese primer paso. Y me gusta precisamente esta definición sencilla de planeación, porque yo no puedo, pues, alcanzar la meta sin antes no haber superado cada uno de los pasos, de las metas pequeñas, de los obstáculos. Entonces la planeación es paso a paso. Así como ustedes van en noveno semestre, pues tuvieron que haber pasado 8 semestres antes. Precisamente esta definición de planeación me gusta porque es paso a paso, es punto a punto. Y esto es lo que vamos a ver con los 12 puntos del plan de negocio. Otro compañero que por favor me colabore con la lectura. El plan define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresas y es una guía que facilita la creación y el crecimiento de la misma. Es también una carta de presentación para posibles inversionistas o para obtener financiamiento. Además, reduce la curva de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa. Facilita el análisis de la viabilidad, factibilidad técnica y economía de un proyecto. Entonces, miren, compañeros, esta definición que usted acaba de leer es tan importante porque ya vemos que están las etapas que se necesitan para el desarrollo de una empresa, es decir, para cristalizar el plan de negocios, la idea de negocios. No siempre una idea de negocio se convierte en plan de negocios, pero lo que queremos es que todo plan de negocio se convierta en una realidad. Pero no todos los planes de negocio se hacen cuando no existe la empresa. Al interior de la empresa también podemos hacer planes de negocio, eso lo vamos a aclarar más adelante. Pero lo que quiero resaltar en esta definición es que el plan de negocio es una carta de presentación. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un brochure, un portafolio de servicios, a través de la documentación, a través de los resultados estadísticos, a través de los análisis financieros, a través de todo ese soporte documental, pues usted está presentando, vale la redundancia, en unos documentos todo su proyecto de negocio, todo su proyecto empresarial, su modelo empresarial. Y eso pues permite, por supuesto, a los inversionistas entender el modelo de negocio y estudiar esos documentos técnicos para que ellos vean efectivamente si es un proyecto rentable o no. Entonces, ustedes no todo el tiempo van a tener la oportunidad de buscar inversionistas e ir y hablar directamente con el inversionista, pero sí podemos, mi modelo de negocio, patentado, todo el tema de secretos industriales, etcétera, etcétera, enviárselo a inversionistas, presentárselo a empresas que patrocinan. En tema en Colombia, si ustedes lo conocen, está Innova Colombia, impulsa también Fondo Emprender del SENA, y encontramos una entidad que me parece que nos puede servir mucho, que se llama Valcoldes, que es una entidad adscrita al Ministerio
de Comercio de Colombia, y a través de esta entidad Bancoldes podemos acceder a créditos, pero los créditos de Bancoldes siempre van ligados, los que hasta el momento he visto, todos los que yo conozco desde hace más de 10 años, a proyectos empresariales. Ellos no prestan plata si usted no tiene claro un plan de negocios y si usted ya no ha visto la viabilidad de ese plan de negocio. Y usted tiene que presentarle a ellos siempre que el negocio de la curva de aprendizaje. Es decir, cuando yo tengo un plan de negocios, independientemente que yo haya practicado o no la actividad empresarial o comercial, lo que yo voy a aprender en la praxis en 5 años, en el documento, en el plan de negocios, lo puedo aprender en un año. Es decir, sí reduce la curva de aprendizaje. Por ejemplo, cuando usted de manera empírica está aprendiendo a armar un circuito electrónico para, no sé, un televisor, se me viene esa idea, ese ejemplo, un ejemplo muy colegial, pero muy práctico para lo que quiero mostrarles. Usted de manera empírica, usted puede durar, no sé, 6 meses, no sé, 3 meses, para entender el funcionamiento de esa board, para entender los puentes que usted debe hacer y cómo arreglarle y cómo funciona, de manera empírica, de manera empírica. O sea, cuando usted no tiene base electrónica, usted tiene, bueno, ¿y este componente cómo se llama? ¿Y este integrado cómo se llama? ¿Y a qué voltaje funciona? ¿Y cómo sé si está dañado? ¿Cómo sé si está quemado? ¿Cómo entiendo estos circuitos, por dónde entra la información, por dónde sale, por dónde entra la corriente, por dónde sale? Y todos esos elementos. Pero cuando usted va a una clase y un profesor y le dice, esto se llama así, esos componentes se llaman así, se unen así, se soldan así, y se miden a través de esta frecuencia, pues lo que usted puede durar meses aprendiendo, lo puede aprender en una semana, en un día. Entonces, ese ejemplo cabe como en ello leo en el sentido de que yo sé que ustedes lo han visto, lo han vivido. Una cosa es aprender empíricamente y otra es que nos enseñe. Entonces, un plan de negocio tiene esa ventaja que nos minimiza el tiempo, o sea, reduce la curva de aprendizaje. Podemos aprender mucho más rápido en el documento que en la praxis. Y por supuesto, lo hemos dicho, minimiza la incertidumbre y minimiza el riesgo, especialmente cuando vamos a iniciar. Hay empresas que se pueden tener dificultades por no conocer los riesgos, pero son empresas que ya tienen estabilidad y pueden enfrentar el riesgo, solucionar el riesgo, mitigar el riesgo. Pero cuando estamos empezando de cero, muchas empresas no tuvieron en cuenta el riesgo y fracasaron. O sea, son empresas que mueren iniciando. Por favor, otro compañero que me ayude con la lectura. ¿Qué es un plan de negocios? El plan de negocios debe transmitir a los nuevos inversionistas, a los accionistas y a los financieros los factores que harán de la empresa un éxito, la forma en la que recuperarán su inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los socios, la fórmula para terminar la sociedad y cerrar la empresa. Entonces, ¿qué es un plan de negocios? Pues es una herramienta técnica que me permite a mí tener las reglas del juego claras. ¿Qué voy a invertir? ¿Cómo lo voy a invertir? La tasa de retorno. Y si no hay un éxito, ¿cómo van a distribuirse también las pérdidas? Porque cuando hay una sociedad, se distribuyen las ganancias, pero también se distribuyen las pérdidas. Entonces, toda esa minucia la vamos a ver más adelante. Otro compañero, por favor, que me regale la lectura. ¿Qué es un plan de negocios? El plan de negocios debe justificar cualquier meta sobre el futuro que se fije. Ejemplo, si se pronostica un incremento en el tamaño del mercado y en la participación de la empresa. En este debe explicar y sustentar el racionamiento como información lógica
y al conveniente debe ser muy dinámico, por lo que debe ser actualizado y renovado de acuerdo a las necesidades del momento. Asimismo, debe que proporcionar un panorama general del mercado y de los requerimientos de la nueva empresa, productos, servicios o, en su caso, de crecimiento. Entonces, mire que el plan de negocios no solamente me está eliminando la incertidumbre, los riesgos y todo lo que hemos ya analizado y estudiado y aprendido esta noche, sino que aquí también me está mostrando que el plan de negocios incluso debe tener la capacidad de justificar cualquier tipo de inversión que yo haga para incrementar el nivel de productividad si se justifica técnicamente que el tamaño del mercado ha crecido. Por ejemplo, un plan de negocios tiene que estudiar el mercado de automotriz. Y si las estadísticas me dicen que viene incrementando durante los últimos 5 años un 8.3% en promedio, lo que a mí me está mostrando es que la tendencia en ese mercado es crecer. Como puede pasar algo diferente. Puede pasar que en el mismo estudio me diga que los autos a diésel o a gasolina, hace 5 años atrás se vendían, por ejemplo, 8 millones, bajó a 7 millones y medio, a 7 millones 200, y están en 6 millones. Es decir, que me estaría mostrando una tendencia a la baja de un 3.84%. Y que está incrementando la venta, por ejemplo, de automóviles eléctricos. Entonces, si usted va a hacer una inversión para incrementar su capacidad de producción, si usted tiene una empresa automotriz, usted estaría pensando en cómo produce más autos eléctricos que a gasolina, dicen, porque esa es la tendencia del mercado. Entonces le puse un ejemplo muy sencillo y muy colegial, en palabras muy, muy sencillas, para que miremos otras de las ventajas de un plan de negocios, que técnicamente, científica y estadísticamente se pueda mostrar por qué tengo que invertir, por qué tengo que aumentar el crecimiento de la producción, por qué tengo que tener más capacidad de producción, más herramientas de producción, más equipos, más elementos, más aparatos, más industria, etcétera, etcétera, cuando vemos que el mercado, por supuesto, está creciendo. O al contrario, porque hoy hay productos que la gente ya no va a comprar en 5 años o en 3 años, y eso lo muestra claro los mercados, el comportamiento de los mercados lo muestra. Entonces, si yo estoy produciendo algo hoy, que el comportamiento estadístico del mercado muestra que tiende a desaparecer, pues yo por qué sigo invirtiéndole a eso y por qué sigo produciendo eso. Entonces, todo eso es uno de los muchos elementos que nos arroja un plan de negocio. Otro compañero, por favor, que me colabore con la lectura. Yo, profe, Uh-huh. ¿qué es un plan de negocios? El plan puede elaborarse por una empresa de reciente creación o para una que ya está operando y tiene planes de desarrollo. Cuando la empresa está operando y en crecimiento, un plan sirve para replantar objetivos, metas y necesidades, así como para solicitar créditos o inversiones adicionales para ampliación y proyectos especiales. Después de un periodo determinado de operación del plan de negocios, es recomendable comparar los resultados obtenidos con el plan original para conocer las posibles desviaciones, las razones de estas, las consecuencias y las medidas correctivas que han de ser tomadas. Muy bien, compañera, muchas gracias. Entonces, ¿qué hace el plan de negocios? Pues nos permite mirar las metas, replantearlas dentro de un determinado tiempo. Por eso recordemos que habíamos hablado anteriormente que las metas tenían que ser verificables, tenían que ser claras. Y ya lo había dicho que un plan de negocio no necesariamente se hace cuando arrancamos un proyecto empresarial de cero, ya se puede hacer en empresas que están operando, porque, por ejemplo, yo tengo una empresa dedicada solamente a la venta de motocicletas,
pero veo que hay una tendencia a la alza para la venta de bicicletas y yo puedo crear un plan de negocios para utilizar cierta infraestructura logística, técnica y financiera que ya poseo en la elaboración de motos y empiezo a producir entonces ciclas. Entonces creo un plan de negocios dentro de la empresa que ya está operando para crear unas mejores estrategias empresariales. ¿Quién más me colabora con la lectura, por favor? Profe, ¿yo puedo seguir? Sí, claro, tranquilo. Plan de negocios. Cada plan de negocios es diferente porque tiene el toque personal del responsable de su elaboración y está diseñado a partir del tamaño y giro de cada empresa, lo que imposibilita establecer un formato idéntico para todos los casos, aunque puede afirmarse que la mayoría son similares. ¿Sí? La veracidad de la información que se incluya en el plan de negocio es de vital importancia para su éxito. Es conveniente que los inversionistas y financieros conozcan las proyecciones que se emplearán para estimar la utilidad pronosticada. También necesitan conocer y entender los supuestos, la lógica y los soportes que se utilizarán para la realización de las proyecciones, pero que el plan de negocio sea más objetivo y fácil de analizar. Debe incluir información histórica y comparativa, con datos estadísticos y gráficos de los últimos 5 años, en dinero y porcentajes, sobre diferentes aspectos de la empresa y el mercado. Entonces, miren, compañeros, que si analizamos en detalle lo que la compañera estaba leyendo, esa es la complejidad del plan de negocio. Porque yo le estoy exigiendo a usted la elaboración de un plan de negocios para el último corte. Yo considero que lo vamos a hacer en grupos de 2, precisamente porque es un documento engorroso, si ustedes están de acuerdo, ¿no? Porque inicialmente lo planteamos que fuera un solo estudiante. Profe, pero sobraría uno, porque somos 13. Entonces habría un grupo con 3. Listo. Entonces, por favor, en el chat, escríbanme de una vez cómo quedan los grupos. Escojan de uno de los grupos, compañeros. Profe, ¿eso no lo podemos dar más tarde para seguir continuando con la clase? ¿No están todos, compañeros? ¿No están todos en clase? Sí, profe, pero la cuestión de armar los grupos ahorita no sería un poco, hasta cuando no estemos matriculados, todo eso, es decir, ¿no habría algún inconveniente? Pues no, lo que pasa es que era para ir avanzando de una vez, porque como acuerden que el plan de negocio ustedes lo empiezan a construir prácticamente desde la próxima clase, porque vamos a ir paso a paso. Entonces yo la primera clase les voy a decir, bueno, el primer paso de un plan de negocio es el resumen ejecutivo, y les voy a decir cómo se hace. Entonces la idea es que lo hagan de una vez en el grupo. Es decir, cada paso que yo vaya explicando, se termina la clase, ustedes lo van haciendo esa semana, lo van elaborando de una vez semana a semana. Es que siempre... pues ahorita por el tema de la pandemia, pero siempre a mí me ha gustado manejar el plan de negocios en grupo por la complejidad, es que ese documento es extenso. Y vamos a mirar qué tanto podemos avanzar en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos de manera presencial, yo hago talleres prácticos donde al estudiante le digo, váyase para los supermercados y comparen estos productos, comparen, y el muchacho viene y me dice, mire, profe, comparamos este producto con este en color, en tamaño, en precio, en sabores, y nos dimos cuenta de esto. A veces a veces desarrollamos prototipos, y qué es un prototipo, por qué se hace, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, compañero, hagámosle 5 minuticos para eso. Escojamos de una vez los grupos. Y lo escriben ahí en el chat. ¿Qué irán a hacer?
Entonces, compañeros, vamos a parar por esta noche. Y entonces, por favor, aprovechemos estos minuticos que nos quedan de clase para que saquen los grupos. Yo sé que ustedes tienen ahí su WhatsApp grupal o interno, no sé, para que hablen de una vez y los cojan. Mira, hay un grupo de 3. Holman Castañeda, Brayman Correa y Duber González. Listo, me parece muy bien. Para que entonces desde ya empiecen a escoger los grupos. Y estén pendientes, compañeros, en Classroom, que yo empiezo a subirles unas actividades para que empecemos a desarrollar lo del acuerdo pedagógico. ¿Listo, compañeros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Próxima clase, ¿seguimos con la exposición, profe, o qué? Sí, seguimos y terminamos esto, ya falta un tema muy poco, sí. y empezamos a explicar el primer punto del plan de negocios, si es necesario, y empezamos de una vez a desarrollar unas actividades que necesito que ustedes empiecen a mirar, porque pues hay unos artículos que yo les subí, qué es innovación, qué es Business 24, cómo operar una empresa Lean, hay un genio que vive dentro de ti, qué es un FinTech, las startups, juego mental, todos esos artículos son corticos, ustedes ven harto material ahí, pero esos artículos la mayoría son de 1 hojita y media, 2 hojitas, eso lo vamos a desarrollar casi siempre en clase, esos artículos cortos, donde en 10-15 minutos se leen los artículos y cada grupo empieza de una vez a exponerlos. Entonces, compañeros, me alegra saludar, nos vemos la próxima clase con la ayuda de Dios, bendiciones, feliz noche. Amén, profesor, igualmente, hasta luego.